Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con las clases de análisis de los circuitos eléctricos. En el encuentro anterior hemos desarrollado la clasificación de las señales en señales periódicas, pseudoperiódicas y aperiódicas. En esta clase, la número 2, desarrollaremos el tema señales periódicas. Bueno, comenzamos con las señales periódicas y vamos a hablar de sus características fundamentales. En primer lugar tenemos el período, así que vamos a identificar con la letra T. Vamos a definir al período como el tiempo que tarda en transcurrir un juego completo de valores. ¿A qué me refiero con juego completo de valores? Esto que estoy marcando acá, los valores instantáneos, ¿sí?, que tiene la señal desde que comienza hasta que finaliza. Luego se repiten. O sea que yo tengo de acá hasta acá un periodo. ¿Sí? En particular, el periodo puedo tomarlo de donde yo quiera. Por ejemplo, puedo utilizar los valores máximos, ¿sí?, donde empieza hasta donde termina. Acá tengo otro periodo. Vale lo mismo, por supuesto, porque es una sucesión de valores instantáneos. Podría haberlos tomado arbitrariamente desde el punto medio. Por ejemplo, acá el mismo valor instantáneo, de donde comienza hasta donde termina, ¿sí? Esto también es válido. Esto es el periodo T. Todo acá. Y avancemos un poquito más. Junto con el periodo tenemos el ciclo, ¿sí? El ciclo va a ser un juego completo de valores. Lo que estuvimos marcando hace un rato. Vuelvo con la misma señal, ¿sí? Esto es un ciclo, ¿sí? Un juego completo de valores instantáneos. En particular, si establezco un tiempo, por ejemplo, acá, ¿no? Digo que acá esto vale 1 segundo, voy a decir que la cantidad de ciclos que tengo en ese intervalo de 1 segundo, acá tengo un ciclo, acá tengo el segundo, acá tengo el tercero y acá tengo el cuarto, voy a decir que ahí tengo 4 ciclos por segundo. Es decir, voy a tener una frecuencia de 4 ciclos por segundo. Esta palabra ciclos por segundo va a ser una unidad de medida. Y esa unidad de medida es el Hertz. ¿Sí? Borro esto. Junto con la unidad de medida, acá aparecen los múltiplos y los submúltiplos. Como por ejemplo el kilohertz y el megahertz. Bueno, comencemos con ejercicios. A tomar calculadora, lápiz y papel. Bien, primer ejercicio. Nos está pidiendo que determinemos el periodo y la frecuencia en la siguiente señal, ¿sí? Bien, recordamos que el periodo era el tiempo que tarda en desarrollarse una señal, ¿sí? En este caso, nuestra señal comienza acá, que es el valor 0, y termina acá en el valor 4. Es decir, que nosotros tenemos un periodo de 4, y atente a esto, milisegundos. ¿Por qué milisegundo? Bueno, porque acá tenemos nuestra unidad de medida del tiempo, así que hay que prestarle atención a eso. Tranquilamente nosotros, en vez de utilizar el 0 y el 4, podríamos haber dicho, mira, yo quiero que mi señal empiece acá y termine acá. Eso es correcto, ya lo hemos visto.
cada uno va a tomar el periodo en función de dónde comience a analizar la señal. ¿Sí? Así que acá también, ¿sí? Tenemos, comienza en 8, termina en 12, ¿sí? La diferencia entre 8 y 12 también es de 4. Bien, o sea que tenemos nuestro primer resultado, ¿sí? El periodo vale 4 milisegundos. Vamos a cambiar de color para que se vea. Lo segundo que nos está pidiendo es la frecuencia, ¿sí? Y recordamos que la frecuencia es la cantidad de ciclos, en este caso tomamos 1, respecto del tiempo que tarda en desarrollarse ese ciclo. Es decir, si lo paso ahora en numéricos, el tiempo que tarda en desarrollarse es el que obtuvimos recién, que es el de 4. Pero para que quede expresado en la unidad, ¿sí?, de frecuencia, en vez de utilizar el 4, voy a poner 0,04 de segundo. ¿Y esto por qué? Porque milisegundos es un submúltiplo, así que voy a dividir el 4 por 1000 y obtengo este resultado. Si hago la división, voy a obtener como valor de frecuencia 250 Hz. ¿Sí? Compruébenlo ustedes con su calculadora a medida que vayan viendo esto. Así que bueno, ahí tenemos resuelto el ejercicio 1. Periodo 4 milisegundos y frecuencia 250 Hz. Bueno, dejamos expresadas ahí las respuestas, así podemos pasar al ejercicio número 2. Ponemos todo acá para que después puedan copiar todo tranquilo. Bien. Vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos va a pedir que calculemos una frecuencia a partir del dato de un periodo, o sea, lo que hicimos recién. Entonces, para nuestro caso, sabemos que la frecuencia es 1 sobre t, es decir, 1 dividido, y atenti, acá tenemos otro, me equivoqué, vamos a borrar esta línea que salió fea. Acá tenemos otro submúltiplo, ¿sí? En vez del milisegundo, tenemos el microsegundo, o sea, dividido 1.000.000. Si tomamos este número, que es 500, y lo dividimos por 1.000.000 para que quede expresado en segundo, vamos a tener como resultado, que esto nos va a dar 0,05. Por lo tanto, si agarramos la calculadora, ¿sí?, que es lo que estoy haciendo yo ahora, hacemos la división 1 dividido 0,0005, obtenemos el valor numérico 2000. Es decir, nuestra frecuencia va a valer 2000 Hz. Bueno, también nos está pidiendo que lo expresemos en kilohertz y en megahertz, ¿sí? Así que kilo es indicativo de un valor 1000 veces más grande y mega de 1.000.000. Es decir, que a 2000 lo vamos a dividir por 1000 y esto nos va a dar 2 kilohertz. Y si lo dividimos por 1.000.000, vamos a obtener como resultado un número más chiquitito. Vamos a obtener 0, a ver si mi memoria no me falla, 0,02 megahertz. ¿Sí? Pero acá ya es un simple pasaje de unidades. Alguno por ahí se acordará del año pasado, que en vez de dividir, hay gente que le resulta más práctico correr del lugar la coma, ¿sí?
Entonces corremos cada 3 lugares la coma y obtenemos exactamente lo mismo. Así que bueno, tenemos resuelto el ejercicio número 2, ¿sí? A partir de los 500 microsegundos podemos obtener el resultado de la frecuencia expresada en Hz y después simplemente hacemos el pasaje de unidad a múltiplo. Borramos todo esto, así quedan expresados los resultados finales más prolijos. Bien. Sí, igual cualquier cosa, a medida que lo van haciendo, si tienen alguna duda, me lo van preguntando. Bueno, vamos a hablar de las fases, ¿sí? Vamos a decir que la fase es la abscisa de un punto cualquiera de las señales. ¿Qué quiere decir esto de la abscisa? Puedo tomar un punto, ¿sí? Este por ejemplo que está marcado acá, y esto para mí va a ser la fase. No va a ser más que un punto de referencia. Esto me va a permitir hablar de diferencia de fase, ¿sí? Y esto va a ocurrir cuando haya diferencia entre las fases, ¿sí? Volviendo al mismo concepto anterior, fíjense que tengo este punto de referencia, ¿sí? En esta señal, y ese mismo punto de referencia lo tengo acá. Es decir, que voy a tener una señal y la otra, para un mismo punto de referencia, una diferencia de fase. ¿Sí? Esto es lo que por ahí el año pasado hablaban de desfasaje. Tengo una diferencia de fase. Ese es el concepto. ¿Sí? Fase y diferencia de fase. Esto para que quede prolijo. Bien, vamos a tener otra característica que es la pulsación o frecuencia angular. Va a estar identificado con la letra griega omega minúscula, vamos a decir que es una constante, y esta, bueno, va a expresar en tiempos los valores expresados en radianes. Esto es algo rarísimo, pero bueno, tiene que ver con que la corriente alterna se obtiene en un generador eléctrico, ¿sí? Acá tenemos un generador elemental, y fíjense que lo que está haciendo este generador es girar, es decir, esa bobina está efectuando un giro, ¿sí? Constantemente está girando. Por lo tanto, ¿sí? Lo voy a dibujar acá, empieza desde un punto, hace todo el giro y termina. Esto lo mido en ángulos, ¿sí? Vamos a suponer que empecé acá, ¿sí? El ángulo que giró, desde donde comenzó hasta donde terminó, es de 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener un giro completo. Y ese giro completo lo voy a expresar en radianes. Entonces, 360 grados va a ser equivalente a 2pi radianes. A eso le vamos a llamar velocidad angular, el ángulo recorrido por la espira respecto del tiempo que tarda. Es decir, 360 dividido el periodo, o sea, 2pi radianes respecto de t. Esto nos va a permitir obtener dos expresiones que vamos a utilizar más adelante, ¿sí? El valor de omega por t y el valor de omega como 2πf, algo que han utilizado el año pasado en circuitos eléctricos cuando querían calcular los valores de XL y de X sub c, que aparecía 2πfl o que aparecía 1 sobre 2πfc. Bueno, ese 2πf viene justamente de esta relación. Bien, hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.